Yo soy Nuria. Creí saber toda mi vida lo que significaba ser madre, criar a un hijo con amor y sentir orgullo por él. Pero después de 40 años dedicando cada aliento a mi hijo, supe por una confesión tan amarga como inesperada que aquel niño que me entregaron en brazos el primer día en el hospital no era realmente mío, sino la víctima de un terrible intercambio ocurrido aquel día. Cuando me casé con mi difunto esposo, Joaquín, era la mujer más feliz del mundo. Nos amábamos con locura y nuestro único sueño era llenar nuestro pequeño hogar con la risa de un niño. Experimentar ese sentimiento sagrado de ser madre y padre. Pero la buena noticia nunca llegaba. Los años pasaban y ese anhelo de maternidad se fue transformando en una desesperanza silenciosa que me oprimía el corazón como un peso insoportable. Justo cuando creíamos haber perdido toda esperanza, ocurrió el milagro. Supe que estaba embarazada. Aquellos 9 meses fueron los más hermosos y emocionantes de mi vida. Cada día, Joaquín y yo imaginábamos su llegada, preparábamos su habitación y discutíamos con ternura sobre qué nombre ponerle. Porque ese bebé no sería solo un hijo, sino la prueba viva de nuestra paciencia y nuestras oraciones. Las contracciones comenzaron en la noche más fría y tormentosa de aquel invierno. Sentía una mezcla de emoción indescriptible y miedo profundo. Cuando llegamos al hospital, el caos reinaba por todas partes. Las enfermeras corrían de un lado a otro y yo no sabía que aquella noche sería el inicio del caos que cambiaría mi vida para siempre. Dentro de la sala de partos, el desorden era total. La tormenta había provocado cortes de electricidad. El ruido del generador se mezclaba con los gritos. Y mientras yo soñaba con tener por fin a mi hijo en brazos, me encontraba sola, atrapada entre el dolor y una negligencia que nadie parecía notar. Tras horas de sufrimiento, escuché por fin un llanto. En ese instante, todo el dolor desapareció. Aquel sonido frágil fue para mí la melodía más hermosa del mundo, y solo pude llorar de gratitud por el milagro que la vida me regalaba. Mientras mis párpados se cerraban por el agotamiento, noté que el movimiento a mi alrededor no se detenía ni un segundo. Luego supe que otra mujer había dado a luz casi al mismo tiempo y que la falta de personal y el caos de esa noche habían puesto las bases de la tragedia más grande de nuestras vidas. Finalmente, una enfermera exhausta depositó en mis brazos un pequeño bulto. Miré a ese ser diminuto que acababa de llegar al mundo y el amor puro que sentí en ese instante echó raíces en lo más profundo de mi corazón. No tenía ni una sombra de duda. Ese bebé era mi sangre, mi vida. Cuando Joaquín entró en la habitación, la luz de la felicidad en sus ojos iluminó todo el cuarto. Tomamos a nuestro hijo en brazos y lo llamamos Miguel. Nunca habríamos imaginado que aquella historia, nacida en medio de una tormenta, quedaría irremediablemente entrelazada con la vida de otra familia. Desde el primer día en que trajimos a Miguel a nuestro modesto hogar, fue como si un sol hubiera nacido dentro de casa. Cada sonrisa suya valía una vida entera para mí. Pasar noches sin dormir, guardar el mejor bocado para él y dedicar mi existencia entera a aquel pequeño ser era para mí una bendición. A medida que crecía, su cabello rubio y sus ojos claros
tan distintos a los de su padre y a los míos, despertaban siempre la curiosidad de los vecinos. Joaquín y yo solíamos reírnos y decir: con que tenga nuestro corazón, lo demás no importa, es parte de nosotros. Y lo abrazábamos con un amor más fuerte que cualquier lazo de sangre. Mi difunto esposo Joaquín adoraba a Miguel. Trabajaba día y noche para darle la mejor educación posible y asegurarse de que no le faltara nada. Su futuro se convirtió en nuestro propósito común y estábamos dispuestos a cualquier sacrificio con tal de verlo feliz. Quizás por todo ese amor sin límites, Miguel creció siendo un niño obstinado, acostumbrado a que todo se hiciera a su manera. Sus caprichos los justificábamos con ternura. No pasa nada, es muy listo. Ojalá no le echen mal de ojo. Sin darnos cuenta de que aquella sobreprotección estaba sembrando las semillas del egoísmo en su carácter. Lamentablemente, nuestro cuadro de familia feliz se rompió el día en que una enfermedad cruel me arrebató a Joaquín sin aviso. Fue la mayor devastación de mi vida. Desde entonces, Miguel se convirtió en mi único apoyo, mi única razón de existir. Y me juré a mí misma que sería para él tanto madre como padre. Nos quedamos solos y yo hacía todo lo posible para que no sintiera la ausencia de su padre, ni se sintiera menos que sus amigos. Trabajaba sin descanso para cumplir todos sus deseos. Pero cuanto más me esforzaba, más crecía su exigencia hacia mí. Mi único sueño era verlo convertirse en un hombre de bien, y cuando por fin fue aceptado en la universidad de otra ciudad, una parte de mí se llenó de orgullo, mientras la otra se rompía ante la idea de separarme de lo único que me quedaba. Me consolé diciéndome: los hijos crecen, estudian, hacen su vida. Así debe ser. Para que Miguel no pasara ninguna necesidad, vendí sin dudarlo el pequeño terreno que Joaquín me había dejado, mi única seguridad. Con ese dinero pagué su alquiler, su matrícula y sus interminables gastos, mientras yo me conformaba con pan duro con tal de que él viviera con comodidad. Pero Miguel se dejó arrastrar por el brillo de la gran ciudad. Pasaban semanas sin que me llamara, y mientras yo enfermaba de preocupación, él solo se acordaba de mí cuando necesitaba dinero o algo nuevo que pedir. Ese desinterés me desgarraba el alma. Y cuando finalmente terminó sus estudios y regresó a casa, mi alegría duró muy poco. Una tarde llegó acompañado de una joven llamada Lucía, cuyo aire refinado delataba que venía de una familia muy rica. «Madre, hemos decidido casarnos», me dijo. Y en la mirada altiva de aquella chica percibí con una certeza amarga el presagio de las penas que aún estaban por venir. No dije nada cuando mi hijo quiso casarse con ella. Por no estropear su felicidad, incluso vendí todo lo que tenía para ayudarles. Pero pronto quedó claro que a Lucía no le importaban para nada mis sacrificios. En sus ojos yo no era más que una carga para su marido, un estorbo que no encajaba en su vida de lujo, y me lo hacía saber cada vez que podía. Miguel se dejó llevar tanto por el brillo de la opulencia que olvidó en un instante todo lo que yo había hecho por él, todo el sufrimiento que soporté para criarlo. Ya no era el hijo que conocía, respetuoso aunque humilde, sino un extraño egoísta convertido en títere de su esposa.
Poco después de casarse, Lucía empezó a menospreciar la casa que mi difunto esposo y yo habíamos levantado con nuestro esfuerzo. «Yo no voy a vivir en una casa que parezca un tugurio», le decía a Miguel. «Si mis amigas me ven así, me arruino». Y no paraba hasta convencerlo de que la vendiera. Aquella fue la primera gota que colmó el vaso. Cada vez que Miguel no alcanzaba a cubrir los caprichos de su esposa, venía a pedirme dinero sin vergüenza alguna. Yo ya había vendido mi última propiedad para costear su universidad y que ahora vinieran a hurgar en mi pensión para comprarle unos zapatos nuevos a ella me rompía el alma. Un día de fiesta familiar, cuando estábamos todos reunidos, Lucía gritó: «Miguel, dile a tu madre que deje de vestirse como una cualquiera, me arrastra hacia abajo». Sentí una vergüenza tan profunda que quería hundirme en la tierra. Pero lo que más me destruyó no fue la ofensa de mi nuera, sino que Miguel, en vez de defenderme, volvió la cabeza y permaneció en silencio. Cuando la visita terminó y me quedé sola, la humillación se convirtió en dolor. Mi propio hijo me dejó hecha una extraña frente a aquella gente y no fue capaz de decir 2 palabras para defender el honor de su madre. Yo no lo había criado así, jamás le enseñé la deslealtad ni a poner el dinero por encima de todo. Unos días después reuní el valor y lo llamé. Con la voz temblorosa le dije: «Hijo, las palabras de tu mujer me hirieron mucho. ¿Cómo pudiste quedarte callado?». Su respuesta me derrumbó de nuevo. «Madre, no lo cuestiones. A Lucía se le escapó. Además, tienes que adaptarte a su entorno», me reprendió. No había pasado una semana cuando vinieron de improviso a mi puerta con una caja de dulces en la mano. Su visita me olió a truco enseguida. La sonrisa falsa de Lucía, la manera en que inspeccionaba la casa con ojos codiciosos, dejaban claro que veían mi hogar con otros ojos. Miguel se acercó con esa mezcla de timidez y arrogancia que ya empezaba a mostrar y me dijo: «Mamá, pensamos en ti. Esta casa es muy grande para que vivas sola. Vendámosla y te compramos un pisito bonito en una urbanización». En ese momento comprendí que no querían mi bienestar, sino el dinero que dejaría a la venta de la parcela. La paciente madre que fui desapareció al instante y, herida por la traición de mi hijo, salté como un tigre. ¿Con qué derecho ponéis precio a la casa que fue legado de mi esposo y escenario de toda mi vida? No la venderé. La máscara de Lucía se deslizó y con voz helada le dijo a Miguel: «Te dije que con cariño no entendería. ¿Ves?». Las palabras venenosas de mi nuera resonaban contra las paredes de mi humilde casa, llena aún de los recuerdos de Joaquín, mi difunto esposo. «Si sigues con esa cabeza dura, te juro que no volverás a ver a ese hijo al que tanto adoras. Lo apartaré de ti hasta que olvide tu nombre», me lanzó, golpeando justo donde más dolía, mi amor de madre. No le respondí a Lucía. En cambio, miré a Miguel, el hijo por quien había vendido todo, a quien había dedicado mi vida entera, y ver en sus ojos aquella cobardía, esa sumisión silenciosa ante las amenazas de su esposa, sin un solo intento por defenderme, me dolió 1000 veces más que las ofensas de ella. Reuní toda la fuerza que me quedaba y le dije:
¿Me amenazas con quitarme a mi hijo? Si ya lo has hecho, ya se ha ido. Luego le señalé la puerta. Mientras los veía marcharse, supe que no solo se iban ellos, también se iban 40 años de sacrificios, de amor y de entrega, porque mi hijo había elegido el dinero y la ambición antes que a su madre. Desde aquel día, el silencio se instaló en mi casa. Miguel, envenenado por las palabras de Lucía, me borró de su vida. No llamaba, no preguntaba si estaba bien, y yo entendía, con un dolor que me consumía, que aquel castigo, ese silencio, era su forma de vengarse porque me negué a vender la casa. Aquella soledad impuesta duró meses, hasta que un día vi desde la ventana a unos hombres trajeados midiendo la fachada. En ese instante lo comprendí todo. Mi hijo y su esposa habían decidido vender la casa sin mi consentimiento, como si ya estuviera muerta. La historia había pasado del engaño a la pura violencia. Con el corazón en la garganta, lo llamé. «Miguel, ¿quiénes son esos hombres frente a mi casa? ¿Qué estáis tramando a mis espaldas?», grité. Del otro lado, su voz, helada, ajena, me dio la medida de la tragedia que se acercaba. «Madre, otra vez con tus fantasías. No hay nadie. Seguro viste mal. Ya sabes, la edad», me dijo con el tono aprendido de su esposa. Colgué el teléfono y entendí por fin su plan. No solo querían quitarme la casa, también mi cordura. Querían que todos me vieran como una anciana senil, paranoica, incapaz de distinguir la realidad, para que cuando llegara el momento de vender, nadie creyera mi palabra. «Está perdiendo la cabeza», dirían. El siguiente paso de ese juego sucio fue aún más cruel que todo lo anterior. Una mañana sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Lucía, acompañada por 2 funcionarios. Delante de ellos, mi nuera declaró que yo ya no podía cuidarme sola, que confundía la realidad, que vivía de ilusiones y había solicitado ser nombrada mi tutora legal. Sentí como si me hubieran disparado. Al no poder apoderarse de la casa con mi firma falsificada, Lucía ahora intentaba eliminarme de la ecuación por la vía legal, reduciéndome a una incapaz. Y lo más desgarrador de todo era que Miguel, mi hijo, el motivo de toda mi vida, había desaparecido, dejándome en manos de aquella mujer sin alma. Aquellos desconocidos estaban sentados en mi casa, en mi propio sillón, preguntándome mi nombre, mi dirección y en qué año creía que estábamos. Yo me debatía dentro de la trampa más cruel que un hijo podía tenderle a su madre. Cada respuesta coherente que daba para demostrar que mi mente seguía clara era inmediatamente desmentida por las mentiras de Lucía, que sonreía falsamente y decía: «Ah, sí, ahora la veis bien, pero anoche otra vez llamó al espíritu de su difunto marido». Esperé con toda el alma que Miguel entrara por la puerta y gritara: «¡Basta! ¡Esa es mi madre! ¡No saben lo que están haciendo!». Pero no vino. Y lo que me destrozó no fueron las preguntas de aquellos hombres, sino saber que mi propio hijo no solo permitía aquella farsa, sino que él mismo la había organizado para declarar loca a su madre.
Uno de los funcionarios, guiado por las mentiras de Lucía, me dijo: «Señora Nuria, sus vecinos comentan que últimamente habla sola, que a veces deja la comida en el fuego y pone en riesgo la casa». Sentí un escalofrío. Estaban construyendo una red de falsos testimonios para robarme no solo la casa, sino también la cordura. Entonces, al comprender que ya no tenía nada que perder, grité con todas mis fuerzas: «¡Mienten! Todo esto es inventado por esta mujer. Su único objetivo es quedarse con mi casa, con lo que mi marido y yo levantamos con nuestras manos. Deberían examinar su mente, no la mía». Pero mis palabras, cargadas de verdad, solo sirvieron para confirmar ante ellos la imagen de una anciana trastornada. Lucía dio el golpe final diciendo: «Así se pone siempre, tiene crisis y tememos que se haga daño». Y uno de los hombres concluyó: «Señora Nuria, será mejor que un equipo médico la evalúe». Se marcharon dejando atrás un silencio sepulcral, y yo me desplomé en el suelo, comprendiendo que mi hijo había dado el primer paso para encerrarme en un manicomio. Cuando la puerta se cerró, el silencio de mi hogar me resultó más aterrador que las palabras venenosas de mi nuera. En mi propia casa, entre las paredes que guardaban una vida de recuerdos, me quedé sola, convertida en una mujer demente a los ojos de todos, esperando que en cualquier momento vinieran a llevarme. Con el último hilo de esperanza que me quedaba, movida por ese amor de madre que se niega a morir, quise llamarlo. Quise suplicarle: «Miguel, soy tu madre. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes creer en esas mentiras?». Pero el cobarde ya había apagado el teléfono. Y entendí que su silencio era la confesión más clara de todas. Sí, él también formaba parte de esto. Pensé en pedir ayuda a los vecinos, pero las palabras de Lucía resonaban en mi cabeza. Los vecinos también han sido testigos. Entonces comprendí que se me había adelantado. Había envenenado a todos en el barrio y ahora yo era para ellos una pobre vieja demente y peligrosa. Nadie me creería, dijera lo que dijera. Miré la foto descolorida de Joaquín y susurré: «Querido mío, el hijo que me dejaste ahora intenta encerrarme para quedarse con lo que fue tuyo. Ojalá estuvieras aquí para ver en qué se ha convertido». Sentí con un dolor insoportable lo sola y desamparada que estaba sin él. Pero justo cuando toqué fondo, algo dentro de mí despertó. Una fuerza que creí extinguida comenzó a arder. No podía permitir que me destruyeran tan fácilmente, ni que pisotearan la memoria de mi esposo y mi dignidad. Si ellos venían con la ley, yo también debía defenderme con ella. No sabía cómo ni con quién, pero en medio de aquella oscuridad empecé a buscar una pequeña chispa de luz. Para enfrentar la guerra cruel que mi hijo y mi nuera habían desatado para hacerme pasar por loca y echarme de mi propia casa, yo también necesitaba reunir pruebas, documentos que demostraran que aquella vivienda me pertenecía y sobre todo que mi mente seguía intacta. Por eso subí al desván en busca del viejo maletín de mi difunto esposo, Joaquín. Mientras apartaba las cajas polvorientas y los recuerdos de toda una vida, el timbre sonó con insistencia, resonando por toda la casa como un presagio.
Sentí que la sangre se me helaba. Lo primero que pensé fue que Lucía había cumplido su amenaza, que ella había conseguido la orden judicial y que los funcionarios venían a llevarme a ese horrible hospital psiquiátrico. Temblando, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No era Lucía, ni tampoco los funcionarios. Frente a mi casa había una anciana que apenas se sostenía con un bastón. Su rostro, arrugado por los años y el remordimiento, respiraba urgencia. «¿Es usted la señora Nuria?», susurró con voz temblorosa. «Sí», respondí, y entonces ella me tendió un sobre amarillento, presionándolo contra mi pecho. «Debo confesar este pecado antes de morir. Perdóneme, aquella noche de tormenta yo arruiné su vida», murmuró. No tuve tiempo de reaccionar. «¿De qué habla? ¿Qué noche? ¿Quién es usted?», alcancé a decir, pero la mujer ya se daba la vuelta, alejándose lentamente por la calle. Me quedé allí, paralizada, con el sobre en la mano, sin entender nada. Mientras aún ardía por la traición de mi hijo, ahora tenía ante mí una nueva herida, un misterio que llegaba con 40 años de retraso y que aquella mujer había llamado pecado. Permanecí minutos mirando hacia la puerta, intentando procesar lo que había dicho. Las palabras «noche de tormenta» y «arruiné su vida» giraban en mi cabeza como un eco infernal. Sentí que aquel sobre podía contener una nueva desgracia, otro golpe que quizá no resistiría, pero la expresión de culpa en el rostro de aquella mujer me obligaba a abrirlo. La curiosidad se mezclaba con el miedo. Al fin reuní valor y lo abrí. Las líneas escritas con tinta desvaída decían: «Soy Aída. Hace 40 años trabajaba como enfermera en el hospital donde usted dio a luz. Estoy muriendo consumida por la culpa y necesito confesar». Mi corazón comenzó a golpearme el pecho con fuerza. A medida que leía me quedé sin aliento. Aída relataba aquella noche terrible, la tormenta, el caos en el hospital, los cortes de electricidad y el hecho de que otra mujer de una familia adinerada también había dado a luz al mismo tiempo que yo. En medio de la confusión, había colocado por error las pulseras de los bebés y aterrada había callado durante todos esos años. La última frase fue como una sentencia de muerte. «Señora Nuria, el bebé rubio de ojos claros que le entregué no era su hijo. Su verdadero hijo fue entregado a la familia rica». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Aquel hijo al que había amado, por quien había dado todo, el mismo que ahora intentaba echarme de mi casa, no era mi sangre. Y comprendí entre el horror y la incredulidad que en algún lugar del mundo vivía el hijo que realmente me habían robado 40 años atrás. En cuanto abrí la carta, el tiempo se detuvo para mí. Mi mente se negaba a aceptar el horror que las líneas contenían. Una voz interior insistía en que todo aquello no era más que otra de las bajezas de Lucía, una mentira urdida para volverme loca. Durante 40 años le había entregado cada aliento, noches sin dormir, mi mejor bocado, mi juventud a ese hijo. Era imposible que no fuera mío. Recordaba su primera sonrisa, su mamá, las noches en vela cuidando su fiebre y, aferrándome a esos recuerdos, trataba de convencerme de que la carta no podía ser verdad. Pero los ultrajes recientes, la deslealtad insoportable de Miguel y la crueldad con la que su esposa intentaba echarme de mi hogar encendieron en mí una sospecha venenosa. ¿Sería posible que su falta de sangre común
explicara su despiadada indiferencia? Esa idea me atravesó como un puñal. El dolor que sentí fue indescriptible, no solo por la traición del hijo al que di todo, sino por la pérdida del hijo que realmente era mío, el bebé que según la enfermera fue entregado a una familia rica, a quien nunca llegué a oler, abrazar ni conocer. A pesar de todo lo que Miguel me había hecho sufrir, mi mente se fijó en una única urgencia. ¿Dónde estaría ese otro niño? ¿Quién era? ¿Qué vida habría llevado? Mi miedo y la amenaza de que Lucía me declarase incapaz me paralizaban, pero la necesidad de averiguar la verdad sobre el hijo que me robaron 40 años atrás se volvió una obsesión que eclipsó todo lo demás. Releyendo la carta una y otra vez para comprobar si era la trampa diabólica de Lucía, la tinta desvaída, la fragilidad del papel y la culpa en el rostro de aquella anciana me golpearon con la cruda realidad. Mi vida podría haber estado construida sobre una mentira. Con la revelación llegó la fría certeza de que la violencia y el afán de posesión de mi hijo tenían ahora una explicación. Miguel no era de mi sangre. Esa verdad arrancó las últimas migajas de ternura que me quedaban y las convirtió en una distancia helada. Mi prioridad cambió por completo. Ya no era el pleito por la casa o la escritura. Mi único objetivo era hallar a ese hijo que me habían arrebatado y, si era posible, abrazarlo antes de morir. Pero antes debía escapar de aquel hogar, de aquella prisión. Justo cuando me puse el abrigo decidida a salir cueste lo que cueste y buscar a la enfermera, alguien golpeó la puerta con tal fuerza que me dejó paralizada. Al mirar por la mirilla, vi la sonrisa sibilina de Lucía, la postura derrotada de Miguel y junto a ellos a 2 agentes de policía. Entonces comprendí con horror que la trampa se había cerrado. Ver a los agentes del Estado en la puerta de mi casa, traídos por el mismo hijo por el que había entregado mi vida, para llevar a su madre a un manicomio, fue un golpe tan devastador que eclipsó todos los dolores anteriores. En ese instante solo pude pensar en la carta que guardaba contra mi pecho. Si Lucía llegaba a poner las manos sobre ella, perdería para siempre la única prueba que podía llevarme hasta mi verdadero hijo. Cuando abrí la puerta, aquella mujer maldita se echó a llorar falsamente frente a los policías. «Oficiales, miren cómo está. Se encerró desde la mañana y dice que habla con mi padre muerto. Por favor, ayúdenla. Va a hacerse daño». Intentaba humillarme delante de ellos, presentándome como una loca peligrosa. Yo grité con toda mi fuerza: «¡Mienten! ¡Todo esto es una farsa! Solo quieren quedarse con mi casa». Pero el agente me tendió un papel oficial con la frialdad de un verdugo. «Señora Nuria, hay una denuncia sobre su capacidad mental. Se ha iniciado un proceso de tutela. Por ley, debe ser evaluada por un comité médico en un hospital». En ese momento, con las fuerzas agotadas, miré por última vez a Miguel. Quise decirle: «Hijo, ¿cómo puedes permitir esta humillación?». Pero no me salió la voz. Él, de pie junto a su esposa, apartó la mirada como un extraño, certificando así su traición. Y así, con la bata de noche puesta y la carta apretada contra el pecho, fui sacada de la casa por la que había dado 40 años de mi vida. Los vecinos me miraban desde las ventanas mientras me subían al coche patrulla como si fuera una criminal. En la puerta, Lucía sonreía triunfante, ya dueña de lo que alguna vez fue mi hogar. Entre los barrotes fríos del vehículo, me sentía arrancada de mi propio mundo, como si me hubieran puesto una camisa de fuerza invisible. Ya no me dolía, solo me quedaba el vacío helado de la traición de mi hijo.
Mis manos se aferraban instintivamente a la carta escondida bajo mi ropa. Aquel papel era mi única verdad, mi única esperanza para salir de esa pesadilla. Cuando los policías me hicieron entrar en aquel enorme hospital estatal, el cartel que decía "Salud Mental" me heló la sangre. El olor a medicamentos, los murmullos incoherentes en los pasillos. Supe que había llegado al infierno al que Lucía quería arrojarme. Ya no era la señora Nuria, sino una paciente marcada por la calumnia de su propio hijo. Me condujeron a una habitación helada de paredes húmedas y olor a moho. Una enfermera intentó quitarme la bata y ponerme uno de esos uniformes indignos del hospital, pero yo grité: «¡No me toquen! ¡No estoy loca!». Me resistí con todas mis fuerzas, pero mi desesperación solo sirvió para reforzar su diagnóstico. Un joven médico se sentó frente a mí y con un tono aprendido de memoria me dijo: «Tía Nuria, tu hijo y tu nuera están muy preocupados. Nos contaron que últimamente has tenido alucinaciones». En ese momento entendí que la trampa de Lucía estaba perfectamente urdida. Por más que repitiera: «Mienten, quieren quedarse con mi casa», mis palabras solo confirmaban en su informe el diagnóstico de paranoia. Finalmente, la puerta de hierro se cerró tras de mí y el sonido de la llave girando en la cerradura resonó en aquel cuarto vacío. Miguel y Lucía habían conseguido su propósito: deshacerse de mí. Pero había algo que ignoraban. La carta que llevaba escondida en el pecho no solo probaba mi inocencia, sino también el secreto más terrible de todos: la verdad sobre quién era realmente su hijo y a qué linaje pertenecía. La primera noche en aquel hospital fue la más larga y oscura de mi vida. Los gemidos de los pacientes, los golpes lejanos de puertas cerradas, los susurros perdidos de almas sin esperanza, todo sonaba como una profecía de mi propio final. Morir allí dentro, marcada como loca, olvidada por mi hijo y enterrada entre esas paredes frías. Al amanecer, no toqué el desayuno insípido que me dejaron. Mi mente solo podía pensar en la carta. Ese papel era mi salvavidas, el último hilo que me unía al mundo exterior, a la posibilidad de encontrar a mi verdadero hijo. Si me lo quitaban, me arrancarían también la esperanza. Juraría protegerlo con mi vida. Cuando me sacaron al lúgubre salón común con los demás pacientes, observé aquellos rostros vacíos, las miradas perdidas y comprendí exactamente lo que Lucía había planeado. Quería que me consumiera lentamente entre esas sombras hasta convertirme en una más, hasta que ella tuviera la escritura de mi casa en sus manos. Aquel día entendí algo aterrador. Mientras más gritara «no estoy loca», más confirmaba el diagnóstico de paranoia y agresividad que habían escrito en mi expediente. Si quería salir de allí, debía convencerlos de que estaba tranquila, colaborando con el tratamiento. Era el papel más peligroso que tendría que interpretar. Mientras elaboraba mi plan de falsa docilidad, apareció en mi habitación una joven encargada de limpieza llamada Ayla, con ojos tristes y movimientos silenciosos. Mientras ella limpiaba, nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi compasión y en los míos desesperación. Algo en mi interior me dijo que quizá mi salida no dependía de los doctores, sino de esa muchacha humilde que conocía el dolor. Esa noche me prometí no perder la razón, sino usarlas de límite. Enterré a la mujer que gritaba «no estoy loca» y dejé que naciera otra, una paciente dócil, calmada, que tomaba las pastillas sin protestar, que sonreía débilmente
y respondía: «Usted sabrá, doctor», con voz sumisa. Había entendido que para salir debía parecer una de ellos. Mi calma fingida me permitió observar a Ayla con más atención. Noté que no era una empleada cualquiera. No me miraba con lástima, sino con comprensión. Una tarde la vi deslizar en secreto una galleta en la mano de una anciana. Ese pequeño gesto de humanidad encendió en mí una chispa de esperanza. Aún existía alguien con conciencia en aquel lugar. Cuando pedí hablar con el médico, puse a prueba mi estrategia. «Quiero volver a casa, reconciliarme con mi hijo», le dije con voz tranquila. El joven médico me miró con compasión y respondió: «Señora Nuria, según su expediente, su hijo Miguel ha sido designado como su tutor legal. Sin su firma y autorización, no podemos darle el alta». En ese momento comprendí el tamaño de la trampa. Mi propio hijo me había encarcelado legalmente. Su firma era mi condena. Aquella tarde, mientras Ayla cambiaba la basura de mi habitación y vi que el pasillo estaba vacío, me acerqué temblando. «Hija, no tengo dinero, pero por el amor de Dios, ayúdame», le susurré. Ella se asustó y trató de alejarse, pero entonces, como último recurso, saqué del pecho el secreto que había guardado todos esos días: la carta de la enfermera. Le tendí el sobre con las manos temblorosas y le dije: «No estoy loca. El hombre que me trajo aquí ni siquiera es mi verdadero hijo. Esta carta lo prueba todo. Por favor, te lo ruego, entrégala a un abogado. Mi vida está en tus manos». Y así, mi destino y la verdad de toda una vida robada quedaron confiados al corazón de una joven desconocida con alma de ángel. Cuando vi el miedo legítimo reflejado en los ojos de la joven, le tomé la mano con fuerza y le supliqué: «Lo sé, hija. Sé que te estoy pidiendo lo imposible, pero ya no tengo a nadie más en el mundo que tú». En ese instante no miraba a una simple limpiadora, sino a otra mujer golpeada por la vida, a alguien que, como yo, sobrevivía a duras penas. Le conté en apenas un suspiro toda la verdad. El hombre que me encerró aquí, al que creí mi hijo durante 40 años, me declaró loca para quedarse con mi casa. Si no entregas esta carta a un abogado, moriré entre estos muros como una enferma mental y nadie sabrá jamás la verdad. En ese momento se oyó la voz de una enfermera desde el pasillo y ambas quedamos paralizadas. Ayla, sin pensarlo un segundo, metió la carta en el bolsillo de su delantal y agarró el cubo y la fregona disimulando. Así, mi secreto de 40 años quedó confiado al corazón de una muchacha sencilla en aquel frío corredor del hospital. No dijo una palabra, ni prometió nada. Simplemente salió de la habitación con paso rápido y yo quedé otra vez sola tras la puerta cerrada. Pero dentro de mí había algo distinto. Miedo, sí, por el riesgo que acababa de correr, y al mismo tiempo una débil, temblorosa esperanza. Las 48 horas siguientes fueron la espera más larga y angustiosa de mi vida. Cada ruido en el pasillo me hacía pensar que habían descubierto a Ayla, que todo estaba perdido, o que Lucía había ordenado doparme aún más para silenciarme. Esperé mi destino con el corazón en la garganta. A la mañana del tercer día, la puerta de hierro se abrió. Frente a mí no había personal médico, sino un hombre serio, con un maletín en la mano. Y detrás de él, Ayla, que me guiñó un ojo con una expresión que decía: «Lo logramos». En ese instante sentí como los muros helados dentro de mí se desmoronaban. Ayla no había tenido miedo, no había tirado la carta, había dado el paso que me devolvería la vida.
El abogado Matías me explicó que aquella joven no solo le había entregado mi carta, sino que también había conseguido, de los archivos del viejo hospital, una declaración escrita años atrás por la enfermera Aida, confesando el intercambio de los bebés y que había sido encubierta. Escucharlo me hizo llorar de gratitud por el valor de esa muchacha. Ese mismo día, sin que Lucía ni Miguel sospecharan nada, ambos llegaron al hospital para acelerar los trámites de la tutela. Y se encontraron frente a mi abogado, sosteniendo pruebas irrefutables. El rostro altivo de Lucía se transformó en una máscara de miedo. Allí, delante de todos, se reveló no solo que Miguel no era mi hijo biológico, sino también que todas sus acusaciones de locura eran puras mentiras. Aquellos dos verdugos que me habían despojado de mi hogar y mi dignidad fueron escoltados por la policía fuera del hospital, mientras yo, de la mano de Ailá y mi abogado, salía libre por primera vez en mucho tiempo. 40 años de una mentira habían terminado, y aunque la verdad había roto mi mundo, una nueva vida comenzaba. La búsqueda de la familia rica mencionada en la carta y del hijo que me robaron al nacer.